Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me encuentro muy contento porque estamos de vuelta en un capítulo más de este Chavicente el podcast. Y el día de hoy quiero agradecer a nuestros patrocinadores que muy amablemente pues nos apoyan en este capítulo, que son nuestros amigos de Nasaka, Comida Saludable, también nuestros amigos de Hay Carbón. Gracias a ellos podemos hoy presentar el sexto episodio de Chavicente el podcast. Y bueno, el día de hoy me encuentro con un amigo, un personaje, una persona que pues multifacética, ha tenido muchas facetas o tiene muchas facetas, mejor dicho, es tallerista, maestro de zapoteco, psicoterapeuta, músico, poeta y loco y además vende mole los domingos. Bienvenido Nelson Guerra, ¿cómo estás? Eso, que se sienta el power. Sale. Padiushi, gracias tu biche Gabriel, kabini ko kadia kalano, skise pelisa kabidi udi jana, queda un equino di chalane, shikachiña kayunino. Eh, Muy buenas tardes, días, noches en el momento que la gente nos vea a través de tu proyecto, tu programa, Ya Vicente. Te agradezco por la invitación y también agradezco a la gente que va a dedicar su tiempo para vernos y escucharnos en este momento que estoy seguro que va a ser agradable. Muchas gracias. Claro, no, pues gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que lo decía a manera de broma, pero sinceramente tienes muchísimas facetas y pues que Gracias. te hayas tomado el tiempo para venir a platicar un ratito con nosotros, pues te lo agradezco muchísimo, ¿no? Te hemos visto en internet últimamente. ¿Desde cuándo me habías platicado el proyecto de hacer cápsulas en Dijazá? Y has estado haciendo ahorita ya, por fin te animaste y empezaste con todo. Y cuéntanos un poquito de eso, Nelson. Pues mira, fíjate que desde hace mucho, a lo mejor porque de niño he sido muy inquieto, Ujú. entonces trato de estar experimentando en ciertos rubros, ¿no? Entonces tenía muchas ideas, pero a veces para concretarlo por cuestiones de tiempo me limitaba un poquito en mis estudios, en mis actividades, entonces tenía proyectos, ¿no? Como dentro de esto venían las cápsulas de Zapoteco y también venían cápsulas de poesía y música. Que también a la par fui, o paralelamente fui lanzándolo, ¿no? Que son Gu Ngu Tichariunda, que son sorbos de poesía, Ok. sorbo de música y también las cápsulas en zapoteco, que por mi limitado tiempo entonces me llevaba, me absorbía, ¿no? Entonces no tenía la oportunidad hasta que ya poco a poco me fui abriendo espacio Sí. y empecé con este proyecto. Ok, pues fíjate que en varios episodios, desde el episodio número uno que platicamos con Fabián, saludos a Fabián, pues platicamos, ¿no? Te hemos mencionado en varios capítulos ya que eres, al menos para mí, un referente en lo que es el zapoteco y la enseñanza de este mismo, ¿no? Entonces, mucha gente me ha escrito y ha preguntado, oye, ¿y los talleres dónde son? ¿Cómo puedo hacerle? Pero desafortunadamente la mayoría de las personas están fuera, ¿no? Y pues no hay como que algún método para que puedan aprenderlo a distancia. Pero para las personas que están acá en Juchitán, me gustaría que me platicaras ese proyecto de los talleres, qué es lo que enseñas, cuáles talleres son y algo de eso. Bueno, esto inició desde el 2010 que venimos, ya llevo más o menos como 15, 16 Órale. años impartiendo talleres y a lo largo de eso pues fui también forjando mi, mi, eh, mi estrategia y también la metodología, ¿no? Que es una metodología diseñada por mí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque veía esa necesidad. Aquí en nuestra región sí hay gente que habla el zapoteco, pero no hay gente que, o son pocas las personas que están alfabetizadas en nuestra lengua, en este caso en nuestra lengua zapoteca. Y entonces me vi en la necesidad. Y yo también en su momento, cuando empecé a incursionar en la poesía, entonces tenía esa necesidad de escribir y junto con un amigo que se llama Carlos, mando un saludo a Carlos Sánchez Martínez, que estuvo coordinando una radio comunitaria acá en Juchitán, muy conocida, y entonces a través de él fui alfabetizándome con ese amigo y hermano también. Estuvo conmigo en la presentación del material hace poco, Ok. entonces, y como a manera de retribución o pago a estos cursos que me dieron, empecé o le propuse a Carlos empezar unos talleres de lectoescritura tanto para niños como para adultos, ¿no? En este caso en la instalación de las radios allá en la séptima. Y fue ahí cuando dimos inicio, justamente en estos meses de octubre, empezamos hace más o menos 15 años. Y de ahí a la par venía yo trabajando, hasta que poco a poco ya fui forjando o estructurando mi metodología y también mi sistema, ¿no? Entonces era más de un poquito más largo los talleres. Y hoy en día pues he impartido tanto talleres de lectoescritura,
de creación literaria y de composición de canciones, Ok. ¿no? Y también fui agregando otros cursos, otros talleres, ¿no? Como en el caso de creación de materiales didácticos, creación de textos literarios en lengua zapoteca también. Entonces, son esas cuestiones que voy trabajando como en la parte de la lengua, ¿no? Pero Sí. también he dado talleres, ¿no? De risoterapia, de arteterapia. Entonces, como parte de mi formación, conferencias, y también fui creando un estilo que a veces cuando me hablan en escuelas, eh, en vez de dar una conferencia, que yo soy muy inquieto, me aburro muy rápido, entonces fui combinando mi quehacer, tanto en lo artístico, en lo profesional, y diseñé como un conversatorio poético musical, Ok. abordando temáticas de salud o de la lengua, pero a la par ir cantando e ir leyendo poesía, ¿no? Ok, ahorita me gustaría que me compartieras un poco más de eso, que se me hace muy interesante, pero recalcar que muchos hablantes, yo no me considero que hablo el zapoteco al 100%, el famoso que tú acuñaste ese nombre de zapoñol, Mm. que mezclo muchas palabras de español en el zapoteco que yo hablo, pero lo entiendo perfectamente. Y cuando yo fui al taller intensivo me di cuenta de que pues realmente estamos muy alejados de lo que es la escritura, ¿no? No lo hablamos, pero escribirlo es totalmente diferente, es complicado, tiene su chiste. Y me gustaría que me comentaras acerca de eso, ¿no? Tú tienes, a mí me parece que tienes una didáctica muy buena para enseñar, pero ¿qué es, por ejemplo, la base eh, para enseñar el zapoteco, ¿no? Obviamente no vamos a dar como que el curso completo acá, pero ¿en qué se basa para poder enseñar a escribir el zapoteco, más o menos? Bueno, yo creo que principalmente es, a lo mejor con mi condición como psicoterapeuta, yo les digo a ustedes que van a los talleres y los que han experimentado o tenido esta oportunidad de acudir, y yo siempre les digo, no, la terapia es gratis, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque uno de los principales factores que ha intervenido a que la gente no dé ese paso de aprender a hablar o a escribir el zapoteco, a veces es la autocensura, o sobre todo, o esos bloqueos que a veces detrás de eso hay una carga de experiencias agradables o, no o Ujú. desagradables, sobre todo en la hora de hablar o intentar hablar. Y entonces, si tú no atacas eso, aunque le des toda la metodología, no va a funcionar porque hay un miedo latente ahí. Entonces Ujú. vas trabajando y vas descubriendo todo eso. Y eso lo hago en la primera sesión para ir viendo a la gente cómo viene y a través de eso ir empezando. En base a eso voy trabajando con ellos y entramos en la parte teórica, ¿no? En este caso, que son los principios básicos de la Sí. lectoescritura, en qué consiste el alfabeto, de dónde viene, cuándo surgió, cómo ha ido evolucionando las aportaciones en ese estudio de la lengua. Y ahí también ver qué tipos de consonantes existen en zapoteco, los nuevos que se incluyen en el español tienen otra fonética, otro Ujú. sonido, y también los tipos de vocales, y todo eso son la parte medular de la Ujú. lectoescritura. Pero a la par también vas mejorando, vas puliendo tu manera de hablar. ¿Por qué? Ahorita mencionaste algo muy importante, ¿no? Los tipos de lenguaje que existen en zapoteco, ¿no? Ujú. Muchos dicen, ¿no? De que a veces critican, no, bueno, si tú das clases o ustedes dan clases o los que dan clases, pero mira cómo estás hablando, aguas, Ujú. ¿no? Y yo manejo de acuerdo a la necesidad, ¿no? Por Claro. ejemplo, como un médico, para hablarle a un señor que no entiende tecnicismo, tienes que bajar a su nivel para Claro. explicar las cosas. Y entonces, dentro del uso del zapoteco en nuestra región, dependiendo del lugar, el momento o con qué intención lo vas a utilizar, vas a adecuarte al tipo de lenguaje, porque tenemos dos tipos de lenguajes muy importantes. El diyazado, que es el uso que utilizamos más en canciones, en poesía, en discursos ceremoniales, o el ibana, que se conoce, Ujú. o que en algún momento fue utilizado por los sacerdotes, por los poetas o por los conocedores de la lengua. Y hay otra parte que es el diyazabata, ¿no? Que el diyazabata viene como es un lenguaje más ordinario, más sencillo, más coloquial, Ok. ¿no? Y dentro de eso podemos agregar lo que a veces sarcásticamente algunos le llaman, o satíricamente o burlescamente dicen, el zapoñol, porque Ujú. hablamos más español que, ¿no? En este caso, Sí. pero entra o forma parte de este Diyazabata, que es más sencillo, más golpeado, ¿no? En algún sentido. Pero ¿con qué finalidad? Porque para que la gente nos entienda, tenemos que hablarles de esa manera. Pero cuando ya vas a un curso para alfabetizarte, como en la escuela, pues, ¿no? Sí. En la escuela vas a depurar muchas cosas, muchos vicios que tenemos en nuestra lengua que aparentemente consideramos que hablamos bien, pero ya en la escuela vas aprendiendo y depurando tu lenguaje. Y entonces eso pasa en los talleres. Y eso es la intención y el enfoque que yo doy a mis talleres. Entonces, Ujú. todas esas cuestiones son los que yo trabajo.
Y mi trabajo tiene una base que es desde la reeducación. Esa es la base de mis talleres. ¿Por qué razón? Porque hay palabras que hemos aprendido de manera no adecuada y también ir encasillando, o mejor dicho, ir mostrando estos tipos de lenguaje que existe en nuestra lengua. Y en base a eso vamos a ubicarnos en dónde estamos, en qué momento los vamos a utilizar y si queremos dar ese paso de escribir y componer o hacer poesía, tenemos que utilizar un lenguaje más seleccionado, que es el diyazado. Entonces, para que sepamos en qué momento y cómo y tener el argumento para ver en dónde lo voy a utilizar y con qué finalidad. Sí, es cierto, eso del yazado y el yazabata, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a hablarlo de una forma, pero las personas que se expresan con únicamente zapoteco y no meten ni una palabra de español, también crean nuevas palabras, ¿no? No sé si no sé si sea correcto el hecho de, obviamente, por ejemplo, celular no existía cuando el idioma se desarrolló y ahorita ya le tenemos que poner como bichugalé, ¿no? Que son composiciones de palabras para hacer una nueva. ¿Qué opinas tú de eso, de que se agreguen nuevas palabras al zapoteco, pero realmente es como una descripción de lo que es para darle un sentido en zapoteco, ¿no? Fíjate que yo he estado un poquito muy en contra en eso, a lo mejor voy a tener broncas con eso, pero bueno, yo tengo mis argumentos y eso es desde mi punto Claro. de vista. No por el hecho de que yo lleve 15 años de dar talleres, de estar investigando sobre la lengua, el hecho de que sea escritor, poeta, compositor, traductor, me dé o tenga ese atrevimiento de imponer y decir, mira, así se va a llamar. Sería una irresponsabilidad de mi parte Claro. y algo muy autoritario desde mi parte por el hecho de abanderar, de que yo hablo, soy hablante, ¿no? Como que yo respeto mucho esa parte. ¿Por qué razón? Porque es válido que propongan, ¿no? Por ejemplo, yo como escritor, yo como compositor, como cantautor, puedo hacer con mi obra lo que yo quiera, Claro. inventar palabra, crear palabra. Yo lo he creado con el material didáctico que acabo de presentar, que le llamé Nizaza. Es una palabra inventada por mí, pero con un objetivo, porque es mi obra. Pero no Claro. lo voy a decir a la gente, se llama esto o se llama el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque muchas veces utilizamos un recurso, que es un recurso literario, para nombrar las cosas, que son el circunloquio. Por ejemplo, eso es un circunloquio, estás escribiendo algo, ¿no? Pero no das el punto. Y yo considero que para eso hay que tomar algunas cosas que son muy importantes de la lengua. Yo, a lo largo del tiempo que he estudiado, he observado y me he observado hablar y hablar a la gente y he escuchado, yo he logrado descubrir cuatro elementos fundamentales de la lengua. Okay. El factor tonal, que nuestra lengua es tonal, ¿no? Que un acento, que el sonido, que la pronunciación y sobre todo el contexto en donde lo utilizas, vamos a entender qué es lo que queremos, a qué nos estamos refiriendo. Y también hay un factor que es el factor onomatopéyico, que a través de una característica o algo que posee algo lo nombramos, ¿no? Como en el caso del berelele, ¿no? Por el sonido que emite le damos ese nombre. Okay. Ahora, hay otro factor que es el factor semántico. El factor semántico es de que una palabra puede tener muchos significados, ¿no? Como en el caso de giga, ¿no? Giga, cuando tú lo hablas, dependiendo del contexto o a qué te estás refiriendo para acentuar o especificar a qué te refieres, ¿no? Por ejemplo, gigagueta, gigaba, gigaike, ¿no? Ahora, y lo otro que le da más riqueza a nuestra lengua, que es el factor poético, que nosotros hablamos en metáfora, hablamos como si estuviéramos hablando en poesía, Sí. ¿no? Por eso hay muchos poetas acá. La cuestión es aprender a colocar esos y usar esos recursos. Entonces, yo creo que para proponer para los nuevos elementos que les llaman neologismos, ¿no? Que son nuevos, Sí. nuevos conceptos o nuevos nombres, tenemos que considerar las características de nuestra lengua para poder determinar el nombre, ¿no? Entonces no es nada más describir qué hace, ¿no? Porque ya lo vi, hay un montón de cosas que lanzan palabras, ¿no? ¿no? Por ejemplo, bichugale, ¿no? Bichugale se le dijo al teléfono, no al celular, Exacto. ¿no? Entonces, y bichuga es cascarón, ¿no? Y le es que Como tiene... que emite un sonido. Emite Como un que habla, sonido ¿no? o que es cóncavo, ¿no? Por ejemplo, como algo que está vacío y de repente entra un sonido y hace eco, ¿no? Okay. Y entonces eso es el bichugal. Entonces, ¿no? Desde mi punto de vista, Sí. yo lo estoy hablando yo, ¿no? No quiere decir que yo tenga la razón, pero es mi postura, ¿no? Porque yo fácil hubiera hablado, ¿no? Ya llevo tiempo y está bien, ¿no?
pero yo creo que en mi parte yo tengo mucho respeto sobre, en este caso, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Es respetable y es la mejor postura, creo que aclarándolo, ¿no? De que desde tu punto de vista, pues a lo mejor no coincidas con eso, pero pues tampoco quiere decir que no lo hagan, ¿no? Y Claro, claro. está correcto. Hablando de eso, hay mucho dilema en el sentido de que quién escribe bien, que por qué él lo escribe de la otra manera, que este escritor o escritora lo puso así. No hay un alfabeto que realmente esté certificado en la actualidad del zapoteco. Sí, claro que sí, incluso hay estudios. Nosotros somos precursores en la lectoescritura, junto con otras lenguas como el náhuatl, ¿no? Ujú. Hemos sido también precursores en la poesía indígena en nuestro país, ¿no? Entonces, los registros que se tienen a partir de que nosotros empezamos a escribir nuestra lengua fue a través de Arcadio G. Molina, creo que más o menos 1800 y fracción, no recuerdo bien, no puedo precisar la fecha, soy malo para las fechas. Entonces, pero Arcadio G. Molina, en este caso Arcadio Gumersindo Molina, Ok. que es un poeta y escritor de San Blas, quien con su libro La Rosa del Amor, dimos como, fuimos como, o existe como un argumento o algo palpable que nos puede eh, Guiar. meter sí, o suscribir como precursores en la literatura y en la escritura de lengua zapoteca. Y así fueron, ¿no? Surgiendo, él propuso en algún momento una metodología de cómo se escribe y se lee en zapoteco, con una metodología propuesta por él, ¿no? En Ok. este caso también Arcadio, que se llamó Jazmín del Istmo. Y Ujú. también él sí tradujo el Evangelio según San Juan en zapoteco. Y así surgieron desde la mesa redonda, desde la gente de nuestros paisanos que estuvieron acá, como Gabriel Pechiña, también Adolfo Segurrión, Enrique Liekens, que fueron precursores, posteriormente Macario Matus y otros más que tuvieron mucha injerencia en Edino Jiménez, posteriormente Belma Piquet, que Ujú. era lingüista y también estudiosa de la lengua, que fueron como moldeando la estructura, pero anteriormente ya hubo una mesa redonda en 1956 que definieron el alfabeto popular en la cual nos guiamos hasta la última reunión que existe con INALI en 2018, creo que fue la última reunión, que fue normándose y regulándose la escritura de la lengua. Sí existe. Lo que existe es, creo que ese interés por publicar los resultados y sobre todo por indagar, leer y buscar información y Claro. sobre todo acudir a los talleres, ¿no? No hay pretexto. Los talleres que damos acá más de 15 años son gratuitos, ¿no? Exacto. La mayoría. Hay algunos que respetuosamente también están haciendo lo propio porque es un trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pero mayormente hay alternativas, ¿no? Otros por ideología, otros por cuestión, y es respetable, como en su caso también hubieron escritores que estuvieron rechazando lo que existe hoy en día, ¿no? Pero yo creo que lo que existe acá puede ser empatía, falta de empatía y sobre todo en algún momento hubo pocos espacios para alfabetizar a la gente. Ahorita ya las escuelas están retomando eso, hay varios espacios de talleres, ¿no? Ujú. Pero te digo, pues hay manera, lo que hace falta es alfabetizarlo. Claro, este libro o este alfabeto, ¿hay algún lugar donde podamos encontrarlo o no se ha publicado ¿Cuál? todavía? Lo que me comentas de que se reunieron en el 2018 y que se corrigieron algunas cosas, se actualizaron, no sé qué hicieron, pero ¿hay algún lugar donde yo pueda ir? Porque ahorita hay un traductor en Google de zapoteco que pues está No, ahí, ¿no? Medio cayéndose, levantándose, da alguna idea tal vez de cómo, pero no está completo, le falta muchísimo, ¿no? Pero no hay un alfabeto donde pueda decir, ah, voy a ver cómo se escribe, lo busco, lo encuentro y así. ¿Existe ese documento? sí, me imagino que sí en su momento, porque hubo un tiempo, no me acuerdo si fue en 2010 o 2016, no recuerdo qué año, se tenía planeado presentar eso, pero por cuestiones que ya sabes que es muy esperable este Ujú, tipo de ujú. sucesos, ya no salió, ya no vio a la luz ese Ok, proyecto hasta el 2018 que tuvimos la última reunión, que ya no nos compete a nosotros. Si fuera por mí ya lo hubiéramos sacado, ¿no? ya se hubiera Pero publicado. sí, pero hay instituciones que deberían de sacarlo, ¿no? Entonces esperemos que en algún momento, pero como te digo, la gente que estuvo allí, que llegamos a ese acuerdo, y que la mayoría está trabajando en pro de las lenguas, no solamente de Juchitán, de San Blas, de Iztepec, de Ok, Iztaltepec, nos reunimos muchas y entonces, y hay gente que está trabajando, ya sea son compositores, son talleristas, fueron replicando eso. Es lo único que tenemos ahorita. En mi caso, sí. como iba dando los talleres, pues iba actualizando a la gente que llegaba a los talleres, pero siempre y cuando siempre yo he sido honesto y sincero con ellos. Esto es lo que hay hasta ahorita. ¿Por qué? Porque hace falta un recorrido enorme
en nuestra lengua. Si la lengua española, a cuántos años que lleva de estudio sigue habiendo cambios, entonces nuestra lengua también va a tener cambios. Entonces, pero por lo menos que tengan la base, Claro. que es, y para que nos vayamos adaptando. Entonces, y yo creo que a través de la lectura, a través de los talleres, puedes ir mejorando y actualizándote referente a eso por el momento, que es lo que tenemos a la En mano. la actualidad. Y hablando en el mismo tema de Dichasá y de publicación de libros, sigues con la promoción de tu libro de haikus, Así es. Tapombo. Cuéntanos de tu libro, Nelson. Pues mira, bueno, a la par que te digo, estoy dentro de esta situación de fomentar la lengua, que muy curiosamente por inercia creo que fui dando ahí, porque antes de ser escritor, o a lo mejor ya lo era, ¿no? Pero el tomarlo de Ujú. lleno, nunca, nunca me atrevía, ¿no? Entonces ya cuando empecé a ver la necesidad de fomentar la lengua, fui haciéndome de estrategias o de cosas que me puede servir. Ahí afloró todo esto, ¿no? Y entonces empecé a incursionar en la poesía y en la música. Y entonces con esa finalidad de que en algún momento yo llegue a publicar un libro, ¿no? Un libro que vio a la luz después de 10 años de preparación, de documentación, de investigación, y también lo que quería proyectar, ¿no? Entonces, ya tenía listo el libro, sale el Premio Escasa, lo lanzo, dije, De una ¿no? A vez. la mitad, Ajá. pero dije, el dilema es si gano, ¿qué pasa? ¿No? Pues vuelvo a escribirlo, ¿no? Entonces, ¿Cómo a la mitad? es que agarré, ya tenía el libro Ok. terminado, llega el Premio Escasa y yo me negaba a participar en ese tipo de cosas porque estaba preparando cosas, dije, lo voy a reservar, pero ya Ujú. me aventé, dije, pues agarro la mitad del libro, lo mando, y lo peor que me puede pasar si yo gano es volver a escribir textos Ujú. para ese libro. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Ok. Gracias a Dios me llevo el Premio Escasa, tuve que planear o replantearme el proyecto de libro, y hasta el 2023 sale a la luz, ¿no? Porque a veces lo difícil es encontrar alguna editorial que se aventure contigo y se arriesgue contigo. Y Sí. afortunadamente en el Camino de las Artes vas conociendo gente, y ahí fui conociendo a la editorial Hora Librura, ¿no? Que fue el que se aventuró conmigo. Y pues, y fíjate que algo muy curioso de que mi libro tiene como tres prólogos, ¿no? Entonces, sin Ok. darme cuenta, me fue llevando a eso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque uno quería que fuera alguien de acá, pero también alguien conocedor del haiku, y entonces también a través de las artes fui conociendo a, a Cristina Rascón, que es una de las referentes de la literatura japonesa y sobre Ujú. todo los haikus a nivel México, y si no es, si es, y yo creo que me atrevería a decir A a nivel nivel mundial. internacional, ¿no? Ok. Entonces ella radicó en Japón y es muy estudiosa de eso, ¿no? Entonces ella, cuando la invito a participar con mi libro, entonces me dice, yo le entro. Y ella fue insistente a que el libro saliera lo más pronto posible. Y yo le dije cuáles eran sus argumentos, porque me dice, Nelson, tu libro es el único, a mi entender, que está escrito completamente en lenguas indígenas en haiku. Ok, el Entonces, haiku, ¿me puedes explicar para la gente que no conoce? Porque yo no conocía el término ni qué era. Para la gente que no conoce, ¿qué es el haiku? bueno, el haiku es una alternativa poética de origen japonés que tiene unas características fundamentales dentro de lo que se llama haiku tradicional. Pero aquí en México o con la cultura occidental, a veces nos damos esa libertad de hacerlo un poco libre. Ujú. Entonces, pero el haiku tradicional tiene algunas características fundamentales, que es, uno es que tiene una métrica de 17 sílabas divididas en tres versos, ¿no? Ok. 5, 7 y 5. Pero bueno, no es solamente eso, tiene que tener un elemento que es fundamental, que es el kigo. ¿El kigo qué es? Es que en el poema tienes que poseer un elemento que haga referencia a una estación del año, ¿no? Un Órale. elemento. Y tiene que estar ahí, sin decir quizás sin decir realmente la La estación, estación, como pero lluvia, por sí, ejemplo, como ¿no? lluvia, pero como con elemento eh, te haga referencia a una estación del año. Ok. Y el otro es el kirei, y el kirei es la pausa gramatical o la cesura que se le llama, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el primer verso y el segundo tienen que estar ligados, y en Ok. el tercero es Libre. independiente, o viceversa, el primero independiente, el segundo y el tercero tienen que estar ligados. Esa es una de las características, pero otra de las características es que tiene que estar en el presente y hablar de la naturaleza, o sea, fusionar el instante con lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Lo cíclico, ¿no? Nosotros nos vamos a morir, vamos a pasar a otro mundo, pero primavera siempre va a regresar, Ujú. verano siempre, ¿no? Entonces, eso es lo eterno, ¿no? O sea,
veo una imagen, y yo lo llamo como una imagen, es una captura de lo que estamos viendo. Es Del una momento. fotografía del momento. Eso es el haiku, con lenguaje sencillo. Entonces, eso es un haiku. Entonces, yo he leído haikus de mexicanos, porque el que lo introdujo acá en México fue José Juan Tablada, que es uno de los mexicanos que trabajó hace poco. También tuve la fortuna de participar en los 100 aniversarios de la introducción del haiku en México, invitado por la UAM Ok. y Cristina Rascón, ¿no? Entonces, y ahí surgió también otros como Octavio Paz, como también dentro de Latinoamérica, como Jorge Luis Borges, Mario Benedetti, y también nuestro paisano, ¿cómo se llama? Sabines. También Ujú. hicieron en algún momento haikus, pero de una manera más libre, ¿no? Entonces, si en otras lenguas se puede hacer haiku, ¿por qué el zapoteco no? Y entonces creo que por ser muy inquieto y tratar de experimentar, dije, bueno, ¿cómo puedo contribuir a la revalorización de la lengua zapoteca y decir de que nuestra lengua no le pide nada a otras lenguas, ¿no? Ujú. Ni es más ni es menos, ¿no? Entonces dije, pues vamos a ver de que podemos demostrar que el zapoteco tiene esos alcances, ¿no? Y sobre todo también, cuando yo escuchaba audios en japonés, no lo entendía, pero Ujú, fonéticamente ujú. hay mucha similitud. Y entonces, y también por la cuestión tradicional, por la cultura milenaria que es y nuestra cultura, me llevó a estar más centrándome en eso. Entonces dije, voy a trabajar. Por eso mi libro, Haiku, de Haiku, que es Tapombo, Ujú. eh, está escrito acercándome que reuniera lo más que se pudiera Todos los los elementos. elementos que exige un haiku, ¿no? Porque para que sea haiku tradicional tendría que estar en Japón y ser japonés, porque Sí, desde ahí sí, ya se, ¿no? sí. Entonces, y otro, pues tenemos una visión desde la cultura occidental. Y a lo mejor también tiene mucha influencia porque como yo soy psicoterapeuta humanista, que tiene mucha cuestión del aquí y el ahora, Ujú. de la introspección y de todo, y también el haiku tiene esto, y entonces fui también adoptando ese estilo y sobre todo también con este rollo de trabajar con la terapia, con música, con poesía. Dije, esto me va a servir para trabajos grupales, ¿no? Ujú. Entonces fui creando con esa intención. Cuando me fui metiendo, pues me llevó a otros rumbos y conocerlo más a profundo. Y surgió eso, ¿no? Órale, qué interesante. Fue complicado escribirlo porque imagínate, si ya de por sí es complicado escribir el zapoteco, ahora escribir un haiku con la mayoría de los elementos que tú comentas, a lo mejor no todos, pero la mayoría, ¿fue complicado para ti hacerlo? Pues sí, a Por eso te llevaste principio, ¿no? 10 años, Sí, dice. a principio, ya después hasta me sorprendía porque estaba tan Fluido. metido, ya a veces me fluía y cuando me daba cuenta cumplía con los requisitos de un haiku, ¿no? Como la métrica, que era lo más difícil, ¿no? Sí. Saber contar porque, vuelvo a repetir, no es lo mismo también la división silábica que las moras en japonés, ¿no? En este Ujú. caso tienen un valor distinto, pero como la división silábica es lo que manejamos, eso se guía con la Ok. división de 575, ¿no? Por eso yo pretendía hacerlo, que juntara todas las características en zapoteco, porque desde ahí era mi objetivo, ¿no? Y en español, a lo mejor en la parte de la métrica no me interesó mucho, ¿no? Porque sí, ahorita puedo hacer haikus en En español. ambas lenguas, ¿no? Con sus versiones en lenguas, pero eso fue mi intención nada más, para que la gente tuviera esa idea de qué es lo que estaba tratando de proyectar en zapoteco. Por eso me fijé o fue intencionalmente eso, ¿no? Ok. Entonces, pero sí fue, te digo, nada más me duró 10 años, ¿no? Preparar. Ya me imagino. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Pues lo pueden encontrar con la editorial en línea, pueden encontrarlo con El Pueblo que Leo directamente conmigo, ¿no? Porque Ok. la editorial me dejó algunas o Ejemplares. me manda ejemplares porque luego hay gente de la región, a veces el rollo de envíos y todo que llegue tarde Sí. o no, entonces me han dejado por si la gente, ¿no? Pues vamos a poner por ahí tus datos en la descripción para quien quiera contactarte y poder adquirir algún libro. Ya nada más ahí me pasas una comisión. Claro, exacto. No, hablando de escribir, has escrito también música en zapoteco, incluso hiciste una traducción por ahí de una canción muy popular. Hablemos ahora un poco de música, de esta faceta que va de la mano, creo, ¿no? Con Sí, la sí. poesía y todo esto. Sí, pues es algo que yo siempre me fue muy difícil, incluso muy desesperante en algún momento, porque yo vengo de familias que son aficionados a la guitarra. Yo de niño mi papá cantaba, entonces mi papá canta mejor que yo, ¿no? Entonces yo ni siquiera tengo voz, ¿no? Mi Ajá, papá se sabía de memoria un montón de canciones, ¿no? ok. Y es típico cuando vas con papá, soy el mayor,
Mi hermano y yo íbamos y si canta el papá, por ende el niño puede cantar, ¿no? Y nos Ujú. hacían cantar. Y ahí me vino el gusto por el canto. Pero yo siempre tenía esa espinita de componer alguna canción. Y entonces se me dificultaba. Hasta que llegó el momento de que yo partí de Juchitán, me fui como 9 u 8 meses a Oaxaca a hacer mi servicio social. Yo elegí estar en Oaxaca. Entonces, y a lo mejor la nostalgia, a lo mejor muchas cosas que sucedieron. En un trayecto de Oaxaca a Juchitán, se me ocurre escribir mi primera canción, ¿no? Entonces, en zapoteco. Y así sucesivamente. Fui a la par, pues, escribiendo tanto en canciones monolingües, en este caso en zapoteco completamente, en bilingües, o a veces en zapoteco con estrofas en español, español con estrofas en zapoteco, y también pude rescatar un trabajo de traducción que hice en la temporada de mi carrera, ¿no? Okay. De, estoy hablando como el 2007 más o menos cuando estudiaba la licenciatura, y yo siempre acostumbraba a sentarme hasta atrás por esa cuestión de que cuando no tenía ganas de entrar a clases me la pachangueaba con otras cosas y empecé a trabajar esa traducción hasta hace unos años, creo que como el 2010 creo, lo fui rescatando y depurarlo, ¿no? Y empecé y lancé esta versión de una canción que yo lo escuchaba en la radio, que mis tíos o mi papá en algún momento lo puso, no recuerdo bien, y me llamó mucho la atención que es la canción de Vive de José María Napoleón, ¿no? Y Okay. entonces dije, esta canción me gusta y voy a intentar hacer este trabajo de traducción, ¿no? Pero con esta firme convicción de que iba a ser, como en un trabajo también ya hay un trabajo de escritorio ahí y he sido muy hermético con mi forma de trabajar en mis textos, es tratar de depurarlo, utilizarlo mejor o lo menor que se pueda las palabras en español, Ujú. ¿no? Entonces, eso fue un reto para mí, ¿no? Para empezar, pero me topo con la onda de que, pues nada más no es eso, sino que tiene que llevar la línea melódica de la música y la Sí. acentuación de las palabras, ¿no? Y entonces eso me fue ayudando conforme lo iba cantando, iba depurando cosas hasta poder lanzarlo y hacer la versión en zapoteco de la canción Vive, ¿no? Entonces, Ujú. es la única que he hecho en traducción. Yo veo que es complicado la traducción, ¿no? Porque una debe tener, como dices, el tono y debe tener por lo menos el significado que vaya acorde con lo Claro, que de lo que se trata la canción, porque puedes a lo mejor acomodarla con otras palabras, pero ya ni siquiera va a ser lo que el cantante original claro. quiso, ¿no? Mostrar al principio. Hace poco me escribieron y me dijeron, oye, ¿tú que hablas zapoteco me puedes ayudar a traducir algo? Y yo pensé que una palabra y me mandó un texto enorme Sí, y dije, no, es que no creas que nada más es así y lo hago ya, ¿no? Tiene su gracia porque hay palabras que no existen en el zapoteco, tienes que buscar algo que se parezca. ¿Has hecho tú trabajos de traducción de algún libro, no sé, otra cosa así? sí, también he hecho el trabajo de traducción. No hay que casi al principio me negaba. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan de que una traducción se hace a la y se va, como se dice, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, yo he sido muy hermético con mi trabajo, yo he sido muy meticuloso con el trabajo y muy exigente conmigo mismo. Entonces, muchas veces la gente no ve el atrás del trabajo que se hace. Por ejemplo, si me mandas un artículo que no es de mi profesión o que no es lo que yo conozca, si soy responsable con mi trabajo, que lo he hecho en el caso, es documentarme y prepararme. Ujú. No solamente es decir esto, por ejemplo, no es el mismo el término que de una manera coloquial o un término en términos, válgase la redundancia, en cuestiones científicas, ¿no? Ujú, Por eso técnicos. también tenemos que conocer los tipos de lenguaje en español, ¿no? Que hay un tipo de lenguaje que es lenguaje científico, Ujú. lenguaje literario o poético, o el lenguaje ordinario que también existe, ¿no? Dependiendo de eso, vamos a ver qué texto es, porque no es lo mismo traducir un discurso sobre una temática que traducir un poema, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque ya son figuras literarias que se utiliza ahí, que ya estamos hablando desde la connotación de la palabra, no de la denotación de la palabra, que cuando hablamos de denotación estamos hablando de figuras retóricas, de un lenguaje más figurativo quizás o metafórico, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, cuando se trata de textos científicos, ¿no? ¿Qué tanto sabes de ese texto, no? Por ejemplo, si yo no soy abogado y me dan a, a traducir algunas leyes, tengo que documentarme o de plano ser honesto y decir yo no lo puedo hacer, búscate a alguien o asesorarme con algo, trabajar a la par con un eh,
en este caso con un licenciado en Derecho o que sepa de eso, ¿no? Entonces, y muchas veces hay instituciones que no quieren pagar lo que deberían, ¿no? Porque piensan de que nada más, tú lo hablas y hazlo. No, si eres comprometido, si eres responsable, porque es un trabajo que te están pagando y tienes que responsabilizarte de eso y entonces para prepararte y saber de que el trabajo no se hace nada más así. Y muchas veces lo quieren de un día para otro, ¿no? Entonces, no, ¿no? Entonces es difícil hacer ese tipo de trabajo y considerar sobre todo el tiempo, la preparación y la dificultad que uno tiene que pasar para hacer una traducción. Claro que he trabajado traducciones con instituciones, con tanto de aquí y de otras partes del estado, pero vuelvo a repetir, con esa firme convicción de hacer ese compromiso con las instituciones, desde hacer un trabajo digno y respetuoso desde mi perspectiva, ¿no? Sí, con respeto, ¿no? Porque como Claro, dices, tratar el texto pues como debe de ser, porque alguien se esmeró en escribirlo y lo claro, correcto es que se le dé la claro. importancia que merece, ¿no? Y hablando de eso también, hace rato mencionaste lo del recital de música y poesía y ¿qué más? Risoterapia y no sé qué Sí, todo. de todo un ¿Qué es poco. ese concepto? ¿Cuál? El co- El conversatorio poético eso. musical. Bueno, el conversatorio poético musical es hablar como lo que estamos haciendo acá, ¿no? Es conversar sobre una temática, pero a la par, como a veces se hace para la gente. Me ha Ujú. tocado estar en instituciones, dar como conversatorios. Estuve, creo que hace poco estuve en el tecnológico, me invitaron a dar un recital, un conversatorio a hablar sobre la lengua y era, creo que la temática fue la lengua zapoteca de lo cotidiano, el quehacer artístico y profesional, Ok. cómo utilizamos la lengua desde nuestro entorno, pero también la parte artística, ¿no? Entonces, y también el quehacer profesional, ¿no? Entonces, y pues para eso, para hablar de eso tenía que experimentarlo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo puedo hablar algo de lo que yo Sí, no hago, ¿no? claro. Pues es lo que yo hago. Entonces, cuando me decían, bueno, vamos a hablar, lo utilizo acá, pero también escribo y hago poesía. Pero también lo utilizo en mi formación o mi trabajo como terapeuta. Trabajo desde el bilingüismo, trabajo desde el monolingüe como con las personas, ¿no? Ya llevo más de 18 años ejerciendo la psicoterapia, ¿no? Desde el zapoteco. Entonces vuelvo a repetir, quizá esta cuestión de proyectarme también en el sentido de verme o verme a mí cómo me siento en una conferencia. Yo Ujú, me ujú. aburro muy rápido porque soy muy inquieto. Yo mayormente me van a ver parado o moviéndome a cada rato. Entonces dije, y me aburro muy rápido. Entonces, ¿cómo puedo hacer de mantener la atención o estar sin que yo me aburra y sin que la gente se Ujú. aburra? Entonces fui creando, pues voy a descubrir qué es lo que con lo que cuento y voy armando esto. Entonces fui armando estos conversatorios poético musicales, hablar, por ejemplo, desde la lengua, hablar sobre una temática desde la salud mental, pero a la par ir cantando e Ujú. ir leyendo poesía, ya sea enfocándome hacia la temática o simplemente es para tener ese descanso mental, ¿no? Ok, qué interesante, porque sí es cierto, ¿no? Ya los conceptos de estar ahí viendo una conferencia de pronto son aburridos. Cuando el tema a lo mejor no te engancha o el ponente no sé, se pierde el hilo, no sé, es bueno eso que dices, ¿no? Aquí nada más faltó que hubieras traído tu guitarra y Sí, era una hubiéramos armado bohemia. algo así. Ahorita mencionas de lo de la salud mental, me gustaría que platicáramos un poquito de eso, pero antes quiero tomarme unos minutos para agradecerle a los patrocinadores, que pues sin ellos esto no sería posible. La verdad es que son parte fundamental en este proyecto y en esta ocasión quiero agradecerle a nuestros amigos de Nasaka Comida Saludable, que están ubicados en Independencia y Morelos. Nasaka pues es una palabra en zapoteco que significa Nasaka, saludable. Nasaka, ¿no? Saludable. Entonces, su nombre lo dice, comida saludable, desde ensaladas, platos para la gente que va al gimnasio, gente que ocupa una dieta rigurosa, comida saludable, exactamente. Entonces, pueden encontrarlos ahí en Independencia y Morelos, justo en la esquina. Vamos a estar poniendo los números también para que puedan contactar a nuestros amigos de Nasaka, que muy amablemente nos están apoyando en este capítulo. Y también, por supuesto, a nuestros amigos de iCarbón, hamburguesas al carbón, como su nombre lo dice, y dogos, alitas, un montón de cosas más, además de una gran variedad de bebidas, promociones, los lunes dogos gratis en la compra de una hamburguesa
y mezcalinas al 2x1. No sé si todavía está la promoción, si no, pues ya se chingaron porque ya lo estoy anunciando. Pero mezcalinas al 2x1 en Hay Carbón están ubicados en 16 de septiembre, a un costado del monumento del 5 de septiembre, o mejor conocido como la Señora de las Iguanas. Allá a un ladito pueden visitar a sus amigos de Hay Carbón. Pues sí, Nelson, entonces, tú estudiaste psicología. ¿En dónde estudiaste? Eh, en una institución de esta región, ¿no? En una institución de esta región, Habla. no me gusta hacer promoción, ¿no? Entonces, Ok. pero sí estudié en una institución de acá y aquí estudié la licenciatura. Bueno, pues si quieres metemos un gol. Entonces en el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, YESID, ahí Ujú. estudié. Soy de la primera generación Ok. del YESID y posteriormente estudié el posgrado, que es la maestría en psicoterapia humanista en el Instituto Carl Roger. La sede estuvo en Oaxaca, pero era la extensión de Tabasco, ¿no? Entonces ahí. Y también me tengo un diplomado en risoterapia. Entonces tengo una certificación como risoterapeuta y como el yoga y meditación de la risa, ¿no? Entonces, Ok. son... En cuestiones de psicoterapia, ¿cómo ves la condición actual en la que vivimos en esos tiempos, ¿no? Después de pandemia, después del terremoto, específicamente en la región del Istmo, en todo el mundo, ¿no? Pero desde acá, tomando en cuenta la pandemia y el terremoto, hubieron muchos casos de ansiedad, de depresión, de un montón de cosas. ¿Cómo ves esa situación actual en la ciudad? Pues fíjate, yo creo que siempre ha prevalecido nada más que nunca hemos volteado a ver, nunca nos, o a lo mejor había poca cultura en cuanto a cuestiones emocionales, ¿no? Si a veces la parte física nos cuesta mucho atender, ahora imagínate la parte psicológica, incluso en las instituciones, por ejemplo, ¿no? Debería de haber psicólogos de instituciones de salud que casi no los hay, en instituciones educativas no los hay, ¿no? Entonces yo estuve trabajando en una institución por ahí por el 2010 y creamos el departamento de psicología porque no existía, ¿no? Entonces, que deberían de existir. Entonces, imagínate si en los centros de salud no existen, si existen solamente en periodos ¿cómo se llama? De cuando salen a dar su servicio social, pero Ujú. permanentemente creo que ahorita, hoy en día, creo que ya están preocupándose por eso, por lo menos ya hay, pero antes era nulo eso, ¿no? Sí, Entonces, y también recordemos que vivimos en un país netamente ansiógena, ¿no? sí. Estamos a la carrera, y más ahorita con la cuestión de las redes sociales y todos otros fenómenos que han surgido, estamos a la carrera, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿sabes qué color está pintado la casa del vecino? ¿Sabes si hay un árbol? Nadie se detiene a ver eso porque andamos a la carrera, ¿no? Andamos a la carrera y a la par también por otros motivos, por otros intereses, y nos olvidamos de nosotros en la parte emocional, ¿no? Ahora imagínate, súmale el fenómeno del terremoto que vivimos acá, la pandemia que a nivel global también nos Impactó. generó un malestar emocional o agudizó más, ¿no? Y eso hizo que aflorara, ¿no? Y ahorita apenas estamos viendo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una nueva generación por estos fenómenos que se han suscitado también con las redes sociales, el uso de pasar mucho tiempo ahí, está alterando nuestros comportamientos, están incidiendo en nuestros Sí. comportamientos, mejor dicho, ¿no? Y entonces, pues, y ahorita afortunadamente mucha gente ya se está preocupando por esa parte de su bienestar emocional, su Ujú. bienestar mental. Entonces, y qué bueno, ¿por qué? Porque de una o cierta manera es fundamental. ¿Por qué? La mayor parte de los padecimientos físicos tiene una base emocional, ¿no? Entonces, si tú no atiendes la parte emocional, ¿no? Tenlo por seguro que el día de mañana el cuerpo te lo va a gritar a través de una enfermedad, ¿no? Entonces, y ahorita a lo mejor se está viendo más porque ya hay mucha preocupación sobre eso. Y hay mucha gente, qué bueno que está hablando, me siento así y hay que buscar ayuda, ¿no? Y aquí paso el dato, ¿no? Si en algún momento sientes apoyo, mándame un mensaje por cualquier cosa que estás pasando, un mensaje, una llamada, y yo te atiendo, ¿no? Con gusto, te Ok. acompaño en ese sentido. eh, sí es importante, ¿no? Que nos atendamos, pero creo que seguimos viviendo en la cultura de la corrección y no de la prevención, ¿no? Porque como lo mencionas, en el sentido físico a veces vamos al médico hasta que ya nos duele, ¿no? Vamos al dentista hasta que ya nos duele, pero nunca o no tenemos la costumbre o la cultura de hacerlo previamente, ¿no? Como Claro, en otros países que tienen una cultura de salud más avanzada. Entonces siento que la gente va ahorita porque ya se siente mal, ¿no? claro.
no se ha normalizado aún el hecho de ir a terapia, aunque no tengas aparentemente nada, pero creo que debería, ¿no? Claro, claro, de hecho porque existe ese estigma, ¿no? O ese prejuicio, ¿no? De, en el sentido de que pues el qué dirá la gente, ¿no? De que si voy, a poco estoy enfermo, a poco estoy Pues esto. estoy loco, ¿no? Sí, muchos adjetivos, ¿no? En este caso, pero, y yo creo que también son los limitantes y los bloqueos que nos llevan, ¿no? O sobre todo también lo más difícil, encontrarme y enfrentarme con las cosas que guardo yo, ¿no? Entonces descubrir mis heridas, saber o tocar donde me duele, ¿no? Pues quién le gustaría que una herida te tocara, ¿no? Sí. Entonces, pero vuelvo a repetir también los prejuicios, ¿no? Que nos llevan a limitarnos, ¿no? De que a veces dice uno, ¿no? O yo he escuchado a gente decir, yo no tengo nada, ¿para qué voy al psicólogo, ¿no? Y lo que no saben es de que a través de eso no solamente se va cuando tiene algún padecimiento emocional, sino también para ir descubriendo y conociéndose, ¿no? Incluso hasta cuestiones más simples que podrías tú llamarlo o a la mirada de los otros, ¿no? Con ese simple motivo puedes llegar a consulta, ¿no? Simplemente con conocerte, Ujú. conversar contigo y sobre todo escucharte, ¿no? El acto de ir a terapia no es otra cosa más que un diálogo contigo mismo, ¿no? Un diálogo de aceptación, lejos de verte con juicio, sino ver y aceptar en dónde necesitas cambiar, en dónde necesitas mejorar, en dónde sí te hace falta, en dónde sí hay de plano no te está dejando avanzar, no te está dejando crecer. Entonces es un diálogo y es una oportunidad de platicar y conversar y conocerte, ¿no? Eso es la terapia, pero muchos piensan de que, no, porque estoy enfermo, no, es mentira eso. Tiene mucho que ver, ¿no? El hecho de que conozcas, ahorita dices, es cierto, algo que te está limitando, que tú ni siquiera tienes idea de lo que te está pasando. Ir a terapia de pronto te ayuda a Claro, que conozcas, a que te conozcas a ti mismo y te des cuenta. En primera lo identifiques, intentes corregirlo y si lo puedes corregir muchas veces se cambia el panorama, ¿no? Te claro, liberas de alguna situación e incluso en cuestiones profesionales también hay muchísimas situaciones así. Y esto abarca desde muy pequeñitos hasta cualquier edad, ¿no? claro. ¿Qué es lo más común en tus terapias, los temas que más comúnmente abordas en Pues los esta... problemas emocionales, ¿no? Y de índole existencial, ¿no? Entonces, a veces por cuestiones de pareja, ¿no? Cuando hablo de emocionales es cuando hablas de cuestión de manejo de estrés, manejo de las emociones, ¿no? Ansiedad, ¿no? Rasgos de depresión también, o situaciones de depresión, que son lo más común, ¿no? Y que muchas veces parece que no son de gran importancia atender, pero son los factores que hoy en día nos están limitando en muchas cosas. Vivimos en un constante estrés que a veces sin darnos cuenta llega a afectar en nuestro quehacer de diario o en el funcionamiento saludable de nuestra vida. Y entonces, pues es lo que más se ve, ¿no? En este caso, ¿no? Y aunado a eso, pues otras cuestiones más como problemas laborales, problemas de pareja, ¿no? Que pues es lo más común que se puede dar, ¿no? Pero en sí, en resumen, son en cuestiones relacionadas con factores emocionales, ¿no? Muchas personas dicen que no acuden a terapia porque no está a su alcance económicamente. Las terapias, si bien es cierto que ayudan muchísimo, pero también son caras, son costosas las Sí, consultas y no tenemos acceso muchas veces a ellas. El sector más vulnerable de la sociedad, quien a veces son los que más lo necesitan, pues no hay el acceso, tal vez en el DIF, pero no, a veces no se dan abasto, ¿no? ¿Qué opinas de eso, de que sea, la terapia es para solo para algunas personas? sí, de hecho es muy cara la terapia, ¿no? Pero bueno, también hay que analizar, ¿no? Qué tan prioritario también tenemos nuestra salud, porque muchas veces hay que ser honestos, ¿no? A veces hacemos más gastos en otras cosas y no nos quejamos, ¿no? En este sentido. Pero vuelvo a repetir, ¿qué es lo primero? Físico y mental, ¿no? Que el objeto, ¿no? Ujú. Cosas que a veces adquirimos. Porque vuelvo a repetir, ¿de qué me sirve tener una cosa, objeto, si no tengo bienestar emocional y física? Porque si no, ¿cómo voy a producir para obtener y darme esos beneficios, ¿no? Entonces, hacer ese análisis por primero, ¿no? Y lo otro es, por como vuelvo a repetir, ¿no? De que por nuestro infortunio, de que instituciones que deberían de proveer eso no se enfocan en el bienestar emocional, ¿no? Y muchas veces también tenemos esa poca cultura de buscar ese apoyo, ¿no? Entonces, nosotros como terapeutas tenemos esa obligación desde la parte ética, ¿no? Brindar esa atención, por eso hacemos servicio social, Ujú. o de manera independiente los que en algún momento también sabemos y entendemos
nuestra ética o el compromiso que tenemos también, tratamos de contribuir desde nuestras posibilidades, ¿no? Y déjame te cuento que a través de eso fue que me metí en la cultura. ¿Cómo yo puedo contribuir? Como dices, como habíamos mencionado, ¿no? De que hemos detectado de que pareciera que atacamos más cuando ya está la enfermedad o el padecimiento, ¿no? O la situación y no prevenimos. Entonces yo fui viendo, haciéndome de herramientas con qué cuento yo y que pueda contribuir en prevenir ciertas cosas, ¿no? Por eso me metí en promover la salud, promover el deporte, promover la cultura como herramientas para la salud física y mental, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué razón? Porque a través de las artes, ¿no? En las artes se da algo muy importante que es una comunicación dialógica, que es similar a lo que se trabaja en terapia, ¿no? Okay. En terapia no vas a ir que te juzguen, que te regañen y que te aconsejen. Muchos tienen esa Concepto. idea, ese concepto, ¿no? De que voy a ver lo que me dice mi psicólogo. No, el psicólogo no te va a decir nada. Te va a orientar, te va a hacer que juntos encuentren alternativas y que tú vayas eligiendo desde tu perspectiva, desde tu necesidad, qué es lo mejor para ti. Y sobre todo asumirlo con responsabilidad, que va a ser tu decisión, ¿no? Entonces, la idea es de que en las artes me di cuenta que también se da ese fenómeno de esa comunicación dialógica que te descubres a través de lo que haces, de lo que escribes, de lo que cantas, ¿no? Porque tú cuando cantas una canción en algún lugar estás expresando, Sí. no estás verbalizando a través de una canción una emoción, ¿no? Cuando tú estás en algún lugar y empiezas a cantar a flor de piel, Sí. con viva voz, estás expresando algo, ¿no? Pero estás haciendo desde el punto de vista de catarsis, ¿no? Y hasta ahí se queda, pero no trabajas a profundidad. En terapia sí, hago catarsis, descubro contacto con mi emoción, pero también descubro dónde está la raíz y empiezo a trabajarlo, ¿no? Darme cuenta de eso y accionar, ¿no? Porque darme cuenta sin acción no hay cambio, ¿no? Claro, lo ubicas, pero no haces nada por... No hago nada, ¿no? Por cambiar. Entonces, y me di cuenta que a través de eso, pues desde las técnicas expresivas que se les llama, a través de dibujos, a través de escritos, un escritor y un compositor va a su mundo interno en las canciones que escribe, ¿no? Tiene Muchos mucho, me ¿no? dicen ahí, muchos me dicen, ¿no? De que yo le escribí, sí, basado en una historia, pero hay algo que te conecta, que identificas. Entonces, fui haciéndome de herramientas que me podrían ayudar para contribuir en el bienestar social, ¿no? O en este caso, salud física y emocional, ¿no? Como parte de esta labor social que tenemos, todos como ciudadanos, profesionistas y máxime si somos profesionales de la salud y más aún de la salud mental. Entonces, por esa misma razón, ¿no? Porque hay personas que no tienen la posibilidad, ¿no? Pero nosotros que tenemos la herramienta podemos tratar, ver desde qué posibilidades podemos acercar o contribuir en el bienestar físico y mental de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, hay instituciones que deben de hacerlo y no lo hacen, pero tampoco nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados, Exacto. ¿no? Pero desde los que estamos, por ejemplo, en mi caso, estoy muy comprometido con eso. Yo creo que siendo no psicólogo lo hubiera hecho, pero si cuento con esta alternativa, trato de hacerlo. Trato de hacerlo desde mis posibilidades, ¿no? Claro, y una de las alternativas que a mí me llama mucho la atención es la risoterapia. Tú estás especializado Exacto. en eso. Cuéntanos, ¿qué es la risoterapia? Bueno, la risoterapia es una herramienta psicoterapéutica que utiliza la risa para buscar el bienestar psicosocio bioespiritual de la gente. Ok, déjame anotarlo. ¿No? Entonces, psicosocio espiritual y le llamo así porque somos esas esferas, ¿no? Bio, físico, mental, Ujú. Socio. emocional y social, ¿no? Sí. Y espiritual también esa parte, esa chispa que nos da esa energía desde la fe o desde algo que nos da motivos, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser como un factor espiritual que te llena, que te Sí. impulsa, ¿no? Entonces, eso. Y entonces utilizamos la risa como herramienta, ¿no? Como herramienta para lograr esa estabilidad emocional, ¿no? Pero es en base a qué, con chistes, con un No, monólogo, ¿cómo? no es tanto de hablar de chistes, sino porque muchas veces esperamos a que la risa llegue con un motivo. Ujú. Entonces esto es al revés, ¿no? También de que ir entrenando nuestra risa, ir entrenando nuestra... Por ejemplo, ahorita estamos serios, ¿no? Si yo empiezo a reírme, muchos me van a ver, ¿no? ¿Y Se esto qué le contagia. pasa, no? Está loco, dije. ¿No? Desde ahí ya tenemos una autocensura.
Sí. ¿no? O también propiciado por el ambiente. Yo no me río, tengo que estar serio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ve mal, ¿no? Pero si tengo ganas de reírme, ¿cuál es el problema? ¿No? Siempre y cuando no estoy afectando a otros, ¿no? Ofendiendo a nadie. Entonces, sí, pero a veces si yo empiezo a reírme, una de dos, o me juzgan o se unen a la risa, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la risa es muy contagiosa. No vas a saber ni sabes por qué empiezo a reírme, tú te vas a reír. Ni vas a darte cuenta, te vas a olvidar de juzgarme. Te vas a unir al chiste que digas, no, pues es que me reí nada más por reír y te ríes más al darte cuenta del motivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? De que conforme vamos creciendo también, vamos perdiendo esa capacidad de reírnos Cierto. por los señalamientos, ¿no? Y se nos olvida reír. Un niño llega a reírse más de 500 veces al día, ¿no? Órale. Y los adultos, menos de 12 o de 10. Muy pocas, es cierto, ¿no? Los niños tienen eso que a veces nos hace falta a nosotros, ¿no? El Muchas tema cosas. de la pena, que son Muchas cosas. tal cual, ves que el dicho, ¿no? Que dice los niños siempre dicen la verdad. Conforme vamos creciendo, nos vamos poniendo nosotros mismos barreras o prejuicios y que al final hacen que nos riamos 10 veces al día cuando... O menos, ¿no? Sí, ¿no? Algunos si es que nos va bien, ¿no? Pero bueno, los niños tienen un factor muy importante que nos van a enseñar mucho, ¿no? Y yo lo combino con todo, ¿no? Entonces, los niños tienen un elemento fundamental que lo vamos a descubrir en otras partes. Por ejemplo, la capacidad de asombro, ¿no? Que lo hemos perdido. Por eso dicen de que conforme vamos creciendo, vamos dejando de ser niños literalmente. Ujú. Pero a veces lo que se aconseja es no perdamos ese niño que tenemos adentro, ¿no? ¿Por qué? Y eso cuando se refieren a eso se habla esta capacidad de reírnos, de asombrarnos de las cosas. ¿Por qué? Porque el asombro va a ser fundamental si eres escritor y compositor o creador, ¿no? Un niño puede ver una mariposa volar y maravillarse, nosotros ya no. Por ese mismo, no, mira ese loco está, ¿no? Está viendo una ¿No? mariposa. Entre comillas, ¿no? Por este término. O empiezan a juzgar y nos limitamos, ya no lo hacemos. En cambio, a un niño no le interesa eso. Disfruta, ve, palpa, ve, entonces eso, se ríe y no importa quién esté y en dónde esté, ¿no? El niño se va a reír, pero nosotros nos limitamos a esa parte, pero no sabemos el beneficio que nos puede salir eso, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta en las artes, Picasso decía, ¿no? Yo me la pasé toda la vida pintando hasta llegar a pintar como niño, sus últimos son como Cierto, garabatos, ¿no? cierto. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que nos da esa parte de, esa virtud de entrarnos en el arte, esa capacidad de asombro, ¿no? Y esto está relacionado con la risa, ¿no? Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta de la importancia que es ese elemento, de la importancia que es la risa en nuestra vida, de cuáles son los beneficios físicos, psicológicos y mentales que nos puede proporcionar, ¿no? Ok, y hablando de niños, para adentrarnos ya un poquito más en el tema personal como Nelson Guerra, tú que naciste en el corazón de la séptima sección, cuéntanos un poquito de eso, de tu infancia, a lo mejor cómo, enfocado a cómo eres la persona que eres hoy ahora, ¿no? Que eres tallerista, que el dichazá, que la música. ¿Qué factores influyeron en tu infancia para que hoy seas lo que eres? Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver esta situación de ser inquieto, ¿no? De ser demasiado inquieto en el sentido, como todo niño, ¿no? Curioso. Curioso, yo de niño pues vendí de todo, ¿no? Los que me conocen, mi familia se enfocaron, mis papás, mi mamá, mi abuela, su trabajo fuera el pollo, lo que le llama el pollo secretario, eso fue mi trabajo, Ajá, yo sí, por ¿a eso poco? 30 años estuve, más de 30 años desde niño estuve con eso, ¿no? Ajá. Mi abuelo fue talabartero, mi abuelo José Luchu, que es muy conocido, que era talabartero, yo aprendí de 12 años, estuve ahí con él, sí, fui talabartero, guarachero, los que hacen guaraches, Ajá. y desde niño ya tenía esa inquietud de hacer llaveros con las pedacerías que Ok. asistía o que quedaba ahí. Vendí pasteles, mi mamá hacía pasteles, ¿no? Anteriormente, pues en nuestra vida, todos los que tuvimos esa oportunidad de estar muy allegados con los abuelos vendían desde tortillas hasta frijoles, no sé, melones cuando iban al campo y Flores, todo sí. eso, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Entonces fui aprendiendo esa parte, ¿no? Fui siendo muy inquieto, un poco tímido y a la vez también inquieto porque Ajá. había cosas que no me atrevía, ¿no? Y a la par, pues, te digo, yo llegaba a la casa del abuelo
hasta el 2018 que falleció su último hermano, me enteré de que todos los abuelos tocaban la guitarra, ¿no? Todos. Y mi abuelo siempre tenía esa costumbre de que en la pared había como 3 guitarras y una mandolina. Cuando yo iba de niño, se bajaba la mandolina y empezaba a improvisar. Ahí me nació el gusto por la música, Okay. ¿no? Porque una vez en una entrevista me hicieron de dónde venía todo Sí, sí, esto, sí. ¿no? Entonces no supe responder hasta que llegara Te en pusiste a casa, indagar. no, y hice una introspección, dije de dónde, ¿no? Y entonces la poesía me vino por el gusto por mi abuelo, por parte de mi papá, que Tausé Guerra le llaman, ¿no? Muy conocido. Porque él en un estado no inconveniente, en ese estado etílico, Sí. llegaba y recitaba frases o versos. Y nosotros jugábamos a imitar al abuelo. Claro, Órale. qué bueno que no lo imité En en el el otro alcohol, sentido, ¿no? en el otro Sí, sentido. ¿no? Porque yo creo que también me dejó mucha enseñanza. Desde ahorita, pues yo no tomo. Entonces, pero sí jugábamos a imitar con frases, ¿no? Hasta cuando yo me adentré en la poesía me di cuenta de que los versos eran de Manuel Acuña, de Octavio Paz, Los que decía tu abuelo. Sí, te decía yo, pues quién sabe en ese entonces, ¿no? Era niño de 8, 7 años o 10 años, ¿no? Pero cuando fui descubriendo eran versos y poesía de gente ya consolidado en la literatura, pues, ¿no? Entonces dije, bueno, ahí, ¿no? Ya hasta cuando estudié la carrera, cuando empecé a adentrarme en la psicología buscando alternativas para contribuir, fue que afloró todo, ¿no? Y ya lo tomé más en serio, ¿no? Y para adentrarme a esto. Y entonces, pero te digo, fui haciéndome o adentrándome a otros rubros, creo que era parte por las características que yo presentaba de niño, ¿no? Que también tenía unos vecinos, tengo unos vecinos que trabajan el ganado y hacen chorizo, ahí me metía a trabajar, ¿no? Entonces yo hacía, no sé, escribía letras en, en los lapiceros con hilo, Ajá, sí, ¿no? sí, sí. Todo, hacía también todo eso, entonces hacía pulseritas, Sí. entonces me gustaba experimentar, ¿no? Y entonces ya cuando me metí en esto, vi otras alternativas, pues fui experimentando, fui documentándome y agarré el gusto a la lectura y todo, y fui también descubriendo mis capacidades, ¿no? Y hasta ahorita, pues sin darme cuenta, a veces, anteriormente cuando yo era estudiante dije no tengo tiempo, ¿no? Ujú. Pero ahorita me doy cuenta de que cómo carajos lo hice, ¿no? Pero porque de poco a poco fui, ¿no? Porque anteriormente yo me enfoqué mucho en ser futbolista profesional, ¿no? Aunque no tengo mucha habilidad, pero sí estuve Sí, incursionando en el fútbol en algún momento, ¿no? Entonces, porque como todos, ¿no? Teníamos esa visión ese sueño. de ser futbolista. Hace unos años nos hicieron una entrevista, llegó la gente de Azul Estéreo, Ajá. que están ligados al Cruz Azul, cuando me hicieron la pregunta de cómo era yo de chavo y cuándo me metí, le dije, pues es que antes no me pasaba por la mente porque mi deseo era ser futbolista, ¿no? Y ya cuando me preguntó, y estuve en Lagunas un año, ¿no? Ujú, Por el 2000, por el 1997, te digo, casi no soy bueno, no soy ujú. bueno en el fútbol, por eso sigo, sigo la psicología. Por eso estás acá y Sí, no. ¿no? Ahorita lo juego porque me gusta, ¿no? Porque me cuido y por actividad física. Pero, y él me dijo, ¿no? De todo el tiempo que llevo trabajando en la radio, dice, eres el primer persona, digámoslo así, dice, como futbolista o deportista que le gusta leer o le gusta escribir. Ya te imaginarás cómo está ese dato, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que de ahí surge todo, toda esa inquietud de que poco a poco fui adentrándome y haciéndome de cosas. Pues fíjate que yo lo dije de broma al comienzo de que vendes mole los domingos, pero creo que también porque me dices pollo, guaraches, llaveros, Mi mamá hacía lapiceros, eso, sí. de todo un Pollo poco. garnachero, entonces, Ok, pues fíjate que yo te conozco desde hace mucho tiempo, pues vivimos relativamente cerca en algún momento de nuestras vidas. Bueno, tú sigues viviendo ahí, yo ya no. Pero yo me acuerdo que tu figura se me hizo más, yo empecé como que más notoria cuando fue lo del terremoto, que no sé si ahí fue la primera o ahí se inició o qué fue de que en tu casa se hacía lo de las cocinas comunitarias. no, fue en mi espacio, pero no sé, es algo de que sí, no sé, de la cual yo he reservado mucho. No me gusta hablar sobre eso por cuestiones de índole personal, Ok, ¿no? Y entonces, pero sí, fue en el espacio en donde estuvimos, ¿no? Pero eso tenía mucho que ver con la gente del Yago, ¿no? ujú, Que
que es la institución fundada por Francisco Toledo. ¿Por qué? Porque en el 2015-2016, a través del colectivo Vicuyuba, tuvimos como ellos tuvieron una propuesta, se acercaron a mí y junto con ellos empezamos con los talleres, porque ellos se dieron cuenta de que yo venía dando talleres y unificamos esfuerzo con los institutos. Por eso hemos dado talleres desde ahorita con el Instituto de Artes Gráficas, con Centro de las Artes San Agustín y Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Entonces, cuando surge esto es cuando se vienen y entonces conjuntamos esfuerzo también, ¿no? Ok, pues esto fue nada más una pequeña charla, algo leve, porque de verdad nos quedaríamos aquí 2 horas o 3 horas hablando de cada tema, porque la verdad que son muy interesantes, tanto la música, lo que es el Diyasá, el tema de salud mental. Pues ya estamos casi terminando, nada más me gustaría pues ver si puedes comentarle algo a la gente que nos está viendo, algún consejo, algún mensaje, algo que le quieras comentar a la gente respecto a cualquier tema que tú quieras comentarles al público. Bueno, mira, nada más comentarles de la importancia que tiene nuestra lengua y todos los elementos de nuestra tierra, y sobre todo también el cuidado de nuestra tierra, el cuidado de nuestra salud mental, el cuidado de nuestra salud física. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago tiene una base fundamental, ¿no? Fomentar el sentido de identidad, el sentido de pertenencia. ¿Por qué razón? Porque alguien que se siente parte de y se identifica con su sección, su tierra, su comunidad, su estado, su país y con el mundo, es difícil que haga algo en contra de, ¿no? Entonces empecemos desde nosotros mismos a identificarnos con nosotros mismos, con nuestra tierra y nuestra gente, ¿no? Y aceptarnos tal cual somos y tratar de ver con qué cuento para contribuir para que hagamos este mundo mejor de lo que nos tocó, lo que lo recibimos, ¿no? Tenemos de dos, o echarlo a perder o mejorarlo. Entonces, y hay que decidir nosotros cómo queremos contribuir. Desde ese punto de vista creo que estaríamos haciendo algo por nosotros, por nuestra gente y por nuestros familiares o nuestros hijos en ese sentido, ¿no? Entonces... Claro, pues sí, qué gran mensaje, la verdad es que es cierto, nosotros nos toca, ¿no? La parte que nos toca es al menos dejarlo, o por lo menos igual de como nos lo dejaron, ¿no? Porque lo hemos ido degradando cada vez más en temas ecológicos, hablábamos la vez pasada con Aurora, y en muchos temas más culturales, sociales y otros temas, y la verdad es que sí nos toca a nosotros hacer algo, ¿no? Ya sea tanto por nuestra colonia, nuestra sección, nuestra cuadra, es más, empezar por ahí, y creo que podemos hacer mucho, ¿no? Pues bueno, la verdad, yo te agradezco muchísimo, Nelson, y te felicito por esta iniciativa de los talleres. Mucha gente pregunta y ojalá que con esto que hemos platicado acá, pues la gente se interese más. Los talleres son gratuitos. Sí, y aprovechar de que, pues que se pueden acercar. Tenemos 2 talleres permanentes, ¿no? Ahí está, hasta que el cuerpo aguante, que son los lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche, y los sábados son de creación literaria de 6 a 8 de la noche. Es permanente, pueden inscribirse y llegar los que deseen acudir, ¿no? Ok, perfecto, pues muchísimas gracias, y también agradezco nuevamente a nuestros patrocinadores, a Nasaka Comida Saludable y a nuestros amigos de iCarbón, que muy amablemente hoy nos apoyaron en este episodio con el maestro Nelson Guerra. Pues bueno, nos despedimos, bandita, ya lo saben, menos violencia, más sonrisas. Garra Ramírez, Chavicente, el podcast.